Nosotros acá vamos a ver el concepto de regresión más sencillo, que es el de regresión lineal, pero no por sencillo es más acotado, más limitado, por el hecho de que muchas regresiones no lineales se pueden obtener gracias a transformaciones de los datos que uno tiene en alguna tabla, en alguna base de datos, y hacer una regresión lineal de los datos transformados. Uno luego hace una antitransformación y puede obtener otro tipo de regresiones, logarítmicas, exponenciales, logísticas, etcétera. Así que más o menos si uno entiende el concepto, o sea, todos los conceptos que se enuncian para el modelo lineal, los otros son similares, solo que cambiando el formato de la función que mejor ajuste a los datos. Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos conceptos. Primero aparece la cuestión de la correlación. Es decir, para que tenga sentido ajustar el diagrama de puntos de un gráfico a algún tipo de función, lineal o no lineal, lo que sea, primero tengo que poder detectar algún tipo de correlación entre los datos que se pueda ver o se pueda medir de alguna forma que las variables y las respuestas tienen algún tipo de vínculo. Entonces, para eso están los estudios de correlación, cuyo propósito es, bueno, examinar la dirección y fuerza de asociación entre dos variables cuantitativas. Atención que acá hay una diferencia con respecto a lo que habíamos visto en análisis de la varianza. Nosotros teníamos digamos, una serie de tratamientos, ¿sí? Que no eran cuantitativos y para cada tratamiento en análisis de la varianza teníamos una respuesta que sí era cualitativa, sí era numérica. Bueno, acá la gran diferencia que tenemos es que ambas, la X y la Y, son cuantitativas, responden a valores numéricos. Entonces, atención con eso. Es decir, cada tratamiento, si mantenemos las definiciones de la ANOVA, cada tratamiento va a ser un valor numérico, ¿sí? Y no un valor numérico dado por una etiqueta. Es un valor numérico específico de algo que también es variable, ¿sí? Que son las llamadas dosis. Muchas veces la manera más sencilla de introducir el concepto de regresión es, bueno, hablando de dosis y respuestas. A distintas dosis vamos a obtener distintas respuestas. Y las dosis son valores numéricos, ¿sí? Uno puede ver cada dosis diferente como un tratamiento diferente. Pero en particular resaltar que cada dosis es también un valor numérico y eso me permite trabajar matemáticamente sobre los valores de esta. Entonces, bien, bueno, dado que tanto la X como la Y, la dosis y las respuestas, son numéricas, puedo establecer algún tipo de relación, o sea, ver la posible existencia de alguna función que las vincule. Como mínimo, o sea, bueno, eso será, o sea, detectar la mejor función que aproxime esa relación es trabajo de la regresión lineal. La correlación lo que busca es detectar si esa relación existe, ¿sí? Que es el paso previo a hacer una regresión. Entonces, bueno, como mínimo, si aumenta una variable, ¿aumenta o disminuye la otra?
un cambio en el valor de la variable X, de la dosis, en cuanto repercute a la respuesta Y. Bueno, eso es la correlación entre las dos variables. Entonces, para analizar la correlación en principio no hace falta distinguir cuál de las variables es la independiente. Eso es un comentario. Nosotros, por lo general, por cómo se da en la materia, vamos a fijar la variable independiente en la X, en la dosis, que es la que podemos controlar. ¿Mm? Pero en realidad para establecer una correlación no hace falta hacer esta distinción de independencia. Bueno, esto es lo clásico. Para valorar la asociación entre dos variables, la primera aproximación suele hacerse mediante un diagrama de dispersión, lo cual ya les habrán mencionado en la teórica. Si se desea medir o cuantificar el grado de asociación entre dos variables cuantitativas, se debe calcular un coeficiente de correlación, cuya fórmula veremos luego. ¿Sí? Que incluso, o sea, la vamos a ver para hacerla a mano y vamos a ver cómo obtenerla con el Infostat, que prácticamente la ofrece sin que se la pidamos. Luego está la cuestión de la regresión. ¿Sí? Si uno detecta o intuye que puede haber algún tipo de relación entre las dos variables, tiene sentido ver cuál es esa relación. Y para eso están los mecanismos de regresión. La idea es ver, bueno, qué tipo de función de X es la Y, qué tipo de función de la dosis es la respuesta, de manera de poder hacer predicciones sobre los valores de I, o ver ante futuros experimentos donde se desee testear lo mismo o chequear lo mismo, ver más o menos entre qué rango de valores puede estar la respuesta, que eso genera los llamados intervalos de predicción y los intervalos de confianza. La regresión en su forma más sencilla es la regresión lineal simple, pues solo hay dos variables, X e Y, si no es múltiple. Se trata de una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas tratando de verificar si dicha relación es lineal. Hay que tener en cuenta que la linealidad es sobre los parámetros del modelo y no eh, la f, la función lineal. Es decir, yo acá puedo hablar de regresión lineal si en la fórmula de la f los parámetros, los coeficientes, están distribuidos linealmente. ¿A qué me refiero con eso? A que dos parámetros distintos no estén multiplicándose o uno dividiendo al otro o dentro de alguna función no lineal como puede ser un logaritmo o un coseno o elevados al cuadrado. ¿Sí? Linealidad nos referimos a los parámetros, que es donde se centra toda la teoría de regresión e incluso es lo que se informa en los distintos programas estadísticos como es el Infostat. A ver, por ejemplo, fíjense que acá tenemos regresión lineal, ¿sí? Donde aparece igualada a una función lineal, pero acá la y no está igualada a una función lineal de x, pero sigue siendo lineal en los parámetros beta 0 y beta 1. Y acá sigue siendo lineal en los parámetros beta 0, beta 1 y beta 2, aunque la x no está afectada por funciones lineales en estos casos. A eso me refiero con linealidad en los parámetros. Compárenlo con la columnita de la derecha. Fíjense que acá beta 1 está metida dentro de un exponente. Acá beta 1 y beta 2 dentro de una función dividen a beta 0.
Y acá, bueno, acá pasa de todo, ¿sí? Beta cero es dividido por otros parámetros y a su vez en la función de abajo aparece otro parámetro beta 3 metido en una exponencial, ¿sí? Entonces, fíjense que la linealidad, cuando hablamos de linealidad sobre los parámetros, me estoy refiriendo a esto, ¿sí? A esta cuestión. Se llega a ver por qué unos casos son lineales y por qué los otros no. ¿Alguien se perdió? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Simplemente, bueno, como para dar un contexto del, del modelo, ¿sí? Bueno, bien. Vamos a ver los supuestos que se necesitan para el modelo lineal. Antes que nada, volvamos al anterior. Nosotros nos vamos a enfocar en este, ¿sí? En este caso de acá, donde la y sí es una función lineal de x, además de ser lineal en los parámetros. Con todo eso vamos a hablar del modelo lineal, el modelo de regresión lineal. Pero simplemente para identificar, porque por ahí en algún libro o en algún texto apunte que pueden llegar a cruzarse, les hablan de se efectuó una regresión lineal con el siguiente modelo y resulta que el modelo no es lineal en X, no es lineal en la variable independiente o en la variable regresora. Y eso puede ser que les haga ruido. Bueno, no hay ninguna contradicción porque cuando hablamos de linealidad es linealidad en los parámetros. ¿Sí? Simplemente para eso. Nosotros nos vamos a enfocar, como bien les dije, en este caso, en este que les estoy marcando acá. ¿Mm? El modelo de regresión lineal con y dependiendo linealmente de x. Ahora sí. Para ver todas las condiciones sobre este modelo, todas las características, necesitamos lo siguiente. Van a ver que hay muchas cosas que les van a sonar a análisis de la varianza. Y no está nada mal porque el análisis de la varianza está muy presente en el modelo de regresión lineal. Nosotros acá no vamos a tener y tratamientos, sino que vamos a tener y dosis distintas. Cada uno de estos son numeritos, que son valores fijos, impuestos por quien hace el experimento. Como pasaba con análisis de la varianza, tenemos una variable aleatoria y sub j, ¿sí? O n variables aleatorias y sub j, que son las respuestas del individuo j a la dosis xy. ¿Sí? O sea, se los dije más o menos con la definición que vimos en la ANOVA, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y acá están, bueno, los verdaderos supuestos. ¿Sí? Lo anterior más bien eran definiciones. Normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. Igual que en análisis de la varianza. Un solo detalle extra que se agrega. Se supone válido el modelo lineal. Existen constantes beta cero y beta uno reales tales que ocurre esto. La media de las respuestas depende linealmente de la dosis. ¿Sí? O sea, es hasta acá idéntico a ANOVA, pero se agrega este detalle. Ustedes acuérdense que en ANOVA esto no estaba. En ANOVA nosotros queríamos ver si todas las mu eran iguales o había alguna diferente. Y para esa que era diferente, no se establecía ningún tipo de relación
ni lineal, ni cuadrática con las otras, ni dependiente de los tratamientos de alguna forma, porque quizás los tratamientos no representaban a una variable numérica como acá sí lo es indefectiblemente. ¿Mm? Un planteo alternativo que también aparece en el ANOVA es el siguiente. ¿Mm? La respuesta para cada individuo sometido a la dosis I es una función lineal de xy más un término de error, donde los términos de error son independientes, ¿sí? Idénticamente distribuidos y con varianzas iguales. ¿Mm? Bien. Hasta acá lo de los supuestos. Viene bien, se entiende, se perdieron en algún lado. Bueno, regresión lineal hereda mucho de análisis de la varianza. Las fórmulas de cálculo van a ver que son repeticiones, salvo algún detallecito específico de la regresión lineal, pero son repeticiones de todas las fórmulas que conocíamos de ANOVA. Acá aparece, bueno, las primeras cuatro, el tamaño de muestra total, las TI, la T, la I raya punto punto, bueno, son idénticas a los de la ANOVA. Se agregan elementos propios de la regresión lineal como el promedio de las dosis, porque el promedio de las dosis no existía en análisis de la varianza, porque yo no podía promediar los tratamientos entre sí si ni siquiera eran números en la mayoría de los casos. En este caso sí, porque se supone que estoy trabajando con algo así como dosis diferentes pero de la misma droga, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que aparecen son estas sumas ¿m? Típicas del modelo de regresión lineal, que cuando uno las tiene calculadas, bueno, ya medio como que tiene todo. ¿Sí? Mírenlas bien, se parecen mucho a las fórmulas de cálculo de la varianza muestral. Están inspiradas en eso, ¿sí? Estas son como varianzas muestrales para la X, es esta, para la Y, que es esta de acá, utilizando un poquito la notación de la nova, porque fíjense qué es lo que aparece acá. Claro, cuando yo trabajo con las respuestas, ¿sí? Para las respuestas, para los cálculos que hago sobre las respuestas, sobre las IES, mantengo lo que ya conocía, las fórmulas de cálculo que ya conocía de la nova. Entonces, lo que vamos a ver como S sub II es la vieja suma de cuadrados total de la nova. Es exactamente lo mismo porque es la misma fórmula. Compárenlo, chequenlo con eh, los apuntes de la clase pasada o los apuntes teóricos. ¿Sí? Como son varianzas muestrales, son no negativas, fíjense, ¿sí? Son no negativas. Y aparece a su vez un tercer término, que es este. Ojo con este porque este no es una varianza. Este cruza los datos de X con los datos de Y. Esto es una covarianza entre X e Y. ¿Sí? Y como le suele ocurrir a la covarianza, que es un tipo de estadístico que mucho no analizamos en la materia porque necesita vincular dos variables aleatorias, puede tomar valores negativos, aunque su fórmula nos haga acordar a estas y estas a su vez nos hagan acordar a una varianza muestral. Entonces, bueno, si uno se aprendió bien los conceptos de varianza muestral, dice, ah, es no negativa, entonces esta tampoco va a ser
negativa. Bueno, ojo, esta puede ser negativa porque vincula a dos variables, a la X y a la Y. Y la negatividad tiene un significado en este caso. Si esto fuera negativo, indica una relación negativa, una correlación negativa, mejor dicho, entre X e Y. Cuando X crece, Y decrece y viceversa. ¿Mm? Caso contrario, si esto fuera positivo, ambas crecen o ambas decrecen. ¿Sí? Con todo lo anterior, con eso que tenemos allí, se pueden calcular los parámetros de la recta. En realidad, a ver, acá convendría decir los estimadores de los parámetros de la recta. ¿Sí? Fíjense que beta 1 y beta 0 llevan sombreritos. Beta 1 es la pendiente de la recta regresora que vamos a obtener y beta 0 la ordenada al origen. Fíjense, además, cómo son las fórmulas. En la fórmula de beta 0 vemos a beta 1, así que necesito calcular primero la pendiente, beta 1, para obtener beta 0. Esto está armado así, de esta forma, porque la recta que vamos a encontrar siempre tiene que pasar por un punto, ¿sí? Yo acá no lo anoté, pero de última luego, con los últimos retoques que le haga a las diapositivas, se los comparto. La recta de regresión lineal siempre pasa por un punto llamado centroide. El centroide es el punto en el plano que tiene como primera coordenada X raya y segunda coordenada a Y raya punto punto, a esta. ¿Sí? Siempre la recta regresora tiene que pasar por allí. ¿Sí? Por eso está definida de esta manera. ¿Mm? Entonces, bueno, eso no está explicado acá, pero luego se los agrego. Bien. Con lo anterior, la recta estimada por mínimos cuadrados, que es el nombre alternativo de la recta regresora, que es esta, ¿m? Es la recta que minimiza las distancias al cuadrado con los datos observados porque, bueno, acá faltaría un igual, ¿sí? Disculpen, acá faltaría un igual, eso lo tengo que agregar luego. Para todo par AB de números reales, nosotros tenemos que la recta que minimiza estas distancias al cuadrado es la que tiene estos parámetros, bueno, beta 0 y beta 1. Ahí puse alfa, no corresponde que vaya el alfa. ¿Sí? Luego eso lo corrijo bien. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la recta de regresión lineal? Que es la que minimiza las distancias al cuadrado, por eso está este 2 acá, entre los datos observados, entre los valores I sub i j, que son los de mi muestra, y eh, cualquier recta que yo me arme que pase por el medio de esos datos, por el medio del diagrama de dispersión definido por estos datos. Esta recta que está acá también se puede escribir así, como I sub i j menos el I sub i, ¿sí? Que está acá, cuya fórmula es, bueno, el resultado de la recta. El I sub i sombrerito está sobre la recta, mientras que estos son las observaciones que obtuve con mi muestra, ¿sí? Acá, bueno, esta formulación tiene algunos errores, ahora se los corrijo. Ustedes pueden definir infinidad de rectas que pasen por el medio de los puntos, por el medio de la nube de puntos definida por esto. Bueno, pero de todas esas rectas, la que minimiza
¿sí? La que minimiza esta suma de cuadrados es la recta estimada por mínimos cuadrados que conocemos como recta regresora, ¿sí? Hay una que es la mejor de todas, ¿sí? Y además hay un detalle interesante. Los estimadores beta 0 y beta 1, ¿sí? Sombrero, esos estimadores son insesgados. Esto quizás lo hayan visto en la teórica. Si uno calcula la esperanza según la distribución que tienen esos estimadores por la fórmula que tienen, que son normales algo algo, bueno, si yo calculo esas esperanzas, me va a dar que en ambos casos la esperanza del estimador de la pendiente es la pendiente y la esperanza del estimador de la ordenada al origen es la ordenada al origen, ¿sí? Así que en ese sentido son estimadores sesgados. Bueno, acá una pequeña definición. Los valores ajustados o pronosticados son los obtenidos por la recta que mejor ajusta a los datos. Son estos de acá. Los llamados pronosticados o también denominados predichos, quizás en la teórica usan el término predichos, son estos, son los valores de I que me devuelve la recta, ¿sí? Los I sombrerito. Para cada X, para cada dosis X, voy a obtener un valor de I sombrerito, ese es el predicho. Bueno, lo que en cierta forma estamos analizando acá son la suma de las distancias al cuadrado entre los predichos y los observados. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, luego a esta resta que está acá se la denomina residuo. ¿Sí? Esta resta que tenemos acá. Se la denomina residuo. Para cada caso, para cada valor predicho que me devuelve la recta, la diferencia entre el predicho y el observado en esa misma línea, es decir, para la misma dosis, eh, se la denomina residuo. Con respecto a la recta estimada, obviamente, siempre hablando de la misma recta. Esto porque muchas veces aparece mucha terminología que residuos predichos, pronosticados, los valores ajustados por la recta, bueno, aparecen muchos términos, simplemente es para identificar correctamente cuál es cada uno. Bueno, el estimador de la varianza. Ustedes se acuerdan también en análisis de la varianza que jugábamos con la relación entre un estimador de la varianza particular de cada tratamiento y un estimador de la varianza global que era el entre tratamientos. Bueno, acá también tenemos estimadores de la varianza. Eso que habíamos visto antes, ¿sí? En la diapositiva anterior, era lo que se llamaba la suma de cuadrados residual. ¿Por qué? Porque estos de acá, estas diferencias, observado menos predicho, les acabo de decir que se llamaban residuo. La suma de cuadrados residuales es la suma de los residuos al cuadrado. Bueno, eso tiene n-2 grados de libertad. Acá les ofrezco algunas formulitas alternativas de la suma de cuadrados residual. Si yo divido la suma de cuadrados residual por sus grados de libertad, que son n-2, obtengo los cuadrados medios residuales. ¿Sí? Otra cosa heredada de la nova. Suma de cuadrados divididos sus grados de libertad, cuadrados medios. Que a su vez se calculan así. Se calculan con estas varianzas y covarianzas que les había definido antes. ¿Sí? Por eso les dije que eran tan importantes. Bueno, si el modelo de regresión es válido,
los cuadrados medios residuales se comportan como estimadores insesgados de la varianza. ¿Sí? Así que ahí tenemos el estimador de la varianza en este caso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, acá viene un punto importante. ¿Mm? O sea, la práctica de regresión lineal como que retoma un montón de temas anteriores. Recién estuvimos hablando bastante de muchos conceptos que se repiten y muchos conceptos, muchas fórmulas y mucha hasta terminología que se repite de análisis de la varianza. Bueno, así también como pasa con análisis de la varianza, la regresión lineal apela a herramientas que se ven en otras prácticas. Por ejemplo, los intervalos de confianza. ¿Mm? Yo me puedo definir intervalos de confianza para los parámetros de la recta. Si yo tengo la distribución de beta 0 y de beta 1 estimados, ¿sí? De los estimadores de los parámetros, si yo tengo la distribución de probabilidad, podría definirme intervalos de confianza. Lo bueno es que esa distribución de probabilidad es normal y nosotros ya sabíamos construir intervalos de confianza de normales con varianzas desconocidas. Entonces lo que tenemos es esto, intervalo de confianza para la pendiente. ¿Sí? El estimador de la pendiente más menos tn-2 tiene, acuérdense, los grados de libertad determinado por los cuadrados medios residuales, los que acabamos de ver hace un ratito, estos grados de libertad que están acá, ¿sí? Como en ANOVA. Por la raíz, bueno, de los cuadrados medios residuales sobre la varianza muestral de las X. ¿Mm? Y el intervalo de confianza para la ordenada al origen, para el beta 0, es lo mismo, solo que cambia un poquito. Cambia un poco. O sea, aparece una n dividiendo y aparece la suma de las xy al cuadrado. ¿Sí? Después todo lo mismo. ¿Mm? En realidad, por lo que se viene viendo los últimos cuatrimestres, al intervalo de confianza que más importancia le damos es al de la pendiente. Sobre todo por las diversas utilidades que tiene, que si por ejemplo define si la regresión es significativa o no lo es, como que para la ordenada al origen no es tan importante, ¿sí? Entonces no aparece mucho. Pero bueno, la fórmula es esta. No es mucho más difícil que la de la pendiente, aunque bueno, tiene un par más de términos. Y justamente lo que les comentaba, la significatividad de la regresión. La regresión se dice significativa si puede suponerse que beta, ¿sí? Que beta, en realidad, bueno, cuando digo beta acá, me olvidé de ponerlo, este es el beta 1, ¿sí? La pendiente. La regresión se dice significativa si puede suponerse que la pendiente es significativamente distinta de cero. Caso contrario, la regresión sería una recta horizontal, una constante. Es decir, no importa que vos cambies el valor de X, el valor de la dosis, la respuesta va a ser, va a ser siempre más o menos la misma, ¿sí? Con alguna eventual desviación típica de la respuesta, pero no es que si aumenta la X, aumenta o disminuye la respuesta. Se va a mantener más o menos igual, ¿sí?
Eso quiere decir que la y no depende en realidad de la x, ¿sí? No hay una relación lineal significativa entre ambas. Entonces, para ver si la regresión es significativa con un nivel de significación alfa, que siempre tiene el mismo rol, ¿sí? El error tipo 1, vale hacer alguno de los siguientes testeos. Hay distintas maneras de probar esto. Si es válido el modelo lineal, fíjense que cuando digo esto, si es válido el modelo lineal, yo supongo todo lo que les comenté hace un rato, ¿sí? Normalidad de las respuestas, homogeneidad de varianzas, independencia y además que la media de las respuestas era una función lineal de x. A eso me refiero con que es válido el modelo lineal. Entonces, testeamos eso, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría probar que la pendiente es distinta de cero. Eso lo pongo en H1. Si es distinta de cero, la regresión es significativa, ¿sí? En ese caso, el estadístico es este que está acá, reescrito un poco, en realidad es beta 1 sombrero dividido la raíz, ¿sí? Del CMR sobre el SXX. ¿Sí? Bueno, acá lo reescribí un poco para que quede un poco más compactado. Y acá tenemos el criterio de rechazo. ¿Mm? Observen la relación entre este test de hipótesis y el intervalo de confianza que habíamos obtenido antes. Hay algunos términos que aparecían en la fórmula del intervalo de confianza, estos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, esto que está con la raíz lo paso dividiendo para este lado, o que divida de este lado, y mi criterio de rechazo va a ser comparar con algún valor de tabla, si me dieran el alfa, con algún valor de tabla que a su vez me sirve para armar el intervalo de confianza para el mismo nivel de significación. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. ¿Sí? La raíz del SXX y la raíz de los cuadrados medios residuales no es casualidad que estén acá. ¿Mm? Es porque aparecen en todo lo vinculado al estimador de la pendiente. Y el criterio de rechazo es, bueno, si en módulo, como es un test de dos colas, en módulo el estadístico toma valores muy apartados a los que se esperan de una T de Student N-2. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí tenemos la primera forma para chequear si una regresión es significativa. No es la única. ¿Mm? También se puede hacer una ANOVA de la regresión. ¿Mm? ¿Es necesario hacer ambas? No, yo por lo general opto por alguna de ellas, la que me parezca más sencilla según la información de la que dispongo. Se supone que la decisión que yo tome haciendo una ANOVA o haciendo un test de hipótesis es exactamente la misma, ¿sí? Para el mismo nivel de significación, obviamente. El test es siempre el mismo. Ahora, bueno, depende. Si elijo decidir utilizando las herramientas del test de student o si lo hago con las herramientas de análisis de la varianza. Va a depender mucho del ejercicio, de los datos que yo tenga para que me resulte más fácil hacerlo de una manera o de la otra. Bajo los mismos supuestos e hipótesis, en este caso el estadístico es este. Como es una nova, es una f que a su vez se define como un cociente de cuadrados medios. Los cuadrados medios de la regresión, que son los que están en el numerador, ahora vamos a ver quiénes son, sobre los cuadrados medios residuales, que son de los que venimos hablando hace ya unas cuantas diapositivas. Nuevamente, rechazo H0. El test es el mismo,
O sea, estoy testeando lo mismo si beta es cero o si beta uno es cero o si beta uno no es cero, ¿sí? La pendiente. Entonces vamos a rechazar eh, la hipótesis nula si este estadístico F es mayor o igual a una Fisher 1 n-2 alfa, ¿sí? Como en ANOVA. Acá hay varias cosas, o sea, este test en cierta forma reemplaza o es una alternativa al test de hipótesis que vimos recién por esta relación que hay acá. La Fisher es una t de Student al cuadrado. Es más, si yo hago digamos, analizo la significatividad de la regresión mediante un test de Student y al estadístico que yo obtenga lo elevo al cuadrado, me tendría que dar el estadístico de la ANOVA, de la regresión. ¿Sí? Porque estoy trabajando sobre los mismos datos y en el fondo, volviendo para atrás, si yo elevo al cuadrado esto, ¿eh? Me va a quedar exactamente la fórmula de la F. Ahí la tenemos. Fíjense qué son los cuadrados medios de la regresión. ¿Mm? Lo puedo ver como el estimador de la pendiente al cuadrado por SXX o también lo puedo ver así que es lo mismo. Y observemos otro detalle interesante. ¿De dónde aparece este 1 de acá? Bueno, este 1 son los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión. La suma de cuadrados de la regresión tiene apenas un grado de libertad. Entonces de ahí sale ese 1. Y esta relación que vimos acá se reafirma por esta propiedad. Si tenemos una T de student con n grados de libertad, esa misma T de student al cuadrado va a ser una Fisher 1n. ¿Sí? Esta es una propiedad que habrán visto en la teórica y que permite vincular las distintas variables aleatorias, los distintos estadísticos de las distintas versiones del test que uno puede tratar de hacer. Así que bueno, ya vemos que estas varianzas y covarianzas muestrales que analizamos antes, bueno, sirven para calcular un montón de cosas. Y hay una tercera forma de analizar si la regresión es significativa mediante el intervalo de confianza para la pendiente. Supónganse que en el ejercicio ustedes calcularon el intervalo de confianza para la pendiente y eh, este intervalo tiene un nivel de confianza que justo calza con el alfa que le piden para chequear si la regresión es significativa. Entonces, listo, directamente puedo utilizar el intervalo de confianza. Bajo los mismos supuestos que antes, se calcula el intervalo de confianza para la pendiente, ¿sí? Bueno, acá yo había puesto uno ahí para recordar cómo era la formulita del intervalo de confianza, ¿sí? Por eso puse ese botoncito. Entonces, bajo los mismos supuestos que antes, usamos la fórmula del intervalo de confianza que les acabo de mostrar para decidir que si el 0 está en ese intervalo de confianza que les mostré, la regresión no es significativa. Ahora, si el 0 no está en el intervalo de confianza, puedo suponer que la pendiente es significativamente distinta de 0, por lo tanto la regresión sí es significativa. ¿Eso qué quiere decir?
que va a existir una determinada pendiente no nula que va a indicar que cuando la dosis crezca, el valor de la respuesta se va a ver afectado, cosa que si la regresión no fuera significativa no ocurriría. ¿Mm? Y acá tenemos distintos casos, ¿sí? Como para pasar de un caso donde hay una fuerte correlación, ¿sí? Uno puede decir acá que la regresión es significativa, que hay una relación lineal entre las variables, y casos donde, bueno, acá podemos también decir que la regresión es significativa, aunque ya se pierde un poco esta linealidad tan correcta que se ve. Acá se pierde aún más y acá nos queda una nube de puntos sin forma. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué son estos numeritos 1, 0,8, 0,4? Responden a una forma de, por así decir, medir la correlación entre dos variables. ¿Sí? Y eso se calcula con este otro cociente, que es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total, ¿m? Que es, o sea, replicado, es escrito esto de esta manera, ¿sí? Que justamente va a ser un numerito entre 0 y 1. Esto es lo que se llama el R cuadrado. Es el cociente entre la variación debida a la linealidad y la variación total de I. ¿Mm? Y está bien, bueno, si la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total fuera 1, quiere decir que la variación debida a la linealidad se comporta tal cual como la variación total y estaríamos en este caso. ¿Sí? Ahora, bueno, ese sería un caso ideal, perfecto. Esto rara vez ocurre. Lo que puede llegar a ocurrir es que la variación debida a la linealidad es una parte de la variación total. Hay otra parte que se pierde debido a errores inherentes al modelo de la respuesta que estemos estudiando. Entonces obtenemos estas nubes de puntos. Esto también es una nube de puntos. Pasa que es una nube de puntos que me da perfecta una recta. Estas, bueno, ya tienen otra forma. Cuando este cociente toma valores cada vez más bajos, la linealidad se pierde, es decir, es cada vez menos lo que se explica de la variación lineal con respecto a la variación total, ¿sí? Como que empieza a haber demasiado ruido, ¿sí? En el comportamiento de la respuesta. Cuando llegamos a cero, bueno, prácticamente nada de la variación debida a la linealidad es explicada en el modelo, ¿sí? Incluso uno acá ya pondría en duda que la relación entre las variables sea lineal o siquiera si lo fuera, si la regresión fuera significativa. En este caso no lo es para nada. ¿Mm? Ahora hay que tener cuidado con algo. El R cuadrado o sea, no debe usarse para ver si el modelo lineal es adecuado, ¿sí? Simplemente mide cuánto sirve el modelo lineal. Medio como que primero tuve que probar que el modelo lineal es adecuado porque hay un test para la linealidad, obtener la recta de cuadrados mínimos o la recta regresora, y obtener todos los estadísticos que me piden, ¿sí? Estas varianzas y covarianzas muestrales para calcular todo lo que se me pide. Y de todas maneras siempre lo puedo calcular al R cuadrado. La cuestión es que es muy difícil que en un ejemplo práctico me quede algo así. ¿Mm?
Por lo general me van a quedar cosas así donde uno puede, o sea, teóricamente, uno no puede usar el R cuadrado para ver si el modelo lineal es adecuado, aunque en el fondo lo termina haciendo. O sea, seamos sinceros. Uno siempre arranca mirando la nube de puntos. Si uno ve una nube de puntos que es así, y podés decir, le tiro una recta que los cruce por el medio, busco sus parámetros y eso con cierto grado de error me va a terminar dando un modelo predictivo del comportamiento de la I para cada dosis X. Ya acá, cuando el R cuadrado es 0,4, no estoy tan seguro, ¿sí? Porque esto ya como que empieza a deformarse un poco y acá, bueno, ya es cualquier cosa, ¿sí? Luego está el coeficiente de correlación, ¿sí? O sea, tenemos el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación, que bueno, están vinculados, uno es el cuadrado del otro, nada. O sea, agarras el R cuadrado, le tomas raíz cuadrada y obtenés el coeficiente de correlación, ¿sí? El detalle que tiene el coeficiente de correlación, por ahí acá no se llega a ver, pero esto quizás conviene aclararlo. El coeficiente de correlación en realidad tiene que tener signo. Acá no se ve esto, por ahí lo podría aclarar en alguna corrección posterior que voy a hacer de las diapositivas para compartírselas como corresponde. Estuve tipeando hasta 5 minutos antes de empezar la clase, así que es posible que aparezca algún errorcito. Em, ¿Por qué? El coeficiente de correlación no solo mide cuán vinculada está la X con la Y, cuanto más cerca de uno o de -1 está el coeficiente de correlación, voy a encontrar que hay un vínculo considerable. Cuando esté muy cerca de cero, va a pasar algo como esto, como que la nube de puntos es de una deformidad total, ¿sí? No puedo establecer ningún tipo de vínculo entre la dosis y la respuesta. ¿Y por qué acá está la cuestión del signo? Que el signo se lo da esto, se lo da la covarianza. ¿Se acuerdan que cuando el signo era menos, había una relación negativa entre la X y la Y positiva cuando el signo era positivo? Bueno, eso también lo informa el coeficiente de correlación, ¿sí? Que bueno, esto lo tendría que escribir un poquitito mejor para luego compartírselos bien. Bueno, bien. Acá empezamos con un tema importante de esta parte de la materia, ¿sí? Que son los intervalos de confianza para algún valor específico de la respuesta. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Bueno, bien. El intervalo de confianza para la media mu sub k de nivel 1 menos alfa es esto que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver a qué me refiero porque aparecieron una serie de cosas que uno, bueno, no sabe con qué se come. En sí, el valor predicho, que es el I sub k con sombrero, el valor predicho para que nos da la recta de regresión lineal cuando x toma el valor xk. Es eso, xk es un valor específico entre
los valores de la dosis que consideré para el experimento, ¿sí? Los valores de la dosis de mi muestra. No puede ser un valor que esté ni por debajo del más chico ni por encima del más grande. Tiene que ser algún valor que esté entre los valores de dosis que tengo en mi muestra. Bueno, el valor predicho que yo obtengo es evaluar ese valor xk en la recta de regresión lineal que yo encontré. Eso, acuérdense, por la fórmula que habíamos visto hace un rato, era el valor de la media. ¿Mm? El valor de la media para las respuestas obtenidas por la dosis XK, ¿sí? Que respondían a una función lineal de X. Cuando X toma el valor XK, tengo el valor de la media, que a su vez es el valor de la respuesta predicha. ¿Mm? Esa respuesta que se obtiene en base a ese predicho que se obtiene en base a la muestra, tiene un intervalo de confianza definido de esta manera, ¿sí? Acá aparece el XK, acá está la dependencia de XK y acá está el X raya típico de la regresión lineal, ¿sí? Nuevamente aparecen los cuadrados medios residuales, que son los que les dan el, eh, el parámetro, el subíndice a la T de Student. ¿Sí? Los grados de libertad de los cuadrados medios residuales corresponden a los grados de libertad de la T de Student que tenemos acá, que es el valor de tabla que miramos para armarnos el intervalo de confianza en este caso. Acá esto dice que este intervalo de confianza alcanza una longitud mínima cuando xk es exactamente el x raya. Y está bien, porque cuando xk es x raya, entonces esta resta vale 0 y acá este término no aparece. ¿Sí? Como este término no aparece, este término que nunca es negativo, ¿m? Al no aparecer, al tomar su valor mínimo de 0, nos queda un intervalo de confianza más chico para ese valor específico. ¿M? Entonces, bueno, esto es típico que ocurra. Y recuerden lo que les comenté antes. Cuando xk es x raya, el valor que toma y es el valor de y raya punto punto. ¿Sí? Eso por definición de la recta regresora. Bueno, por definición de intervalo de confianza se tiene que, bueno, o sea, la probabilidad del límite inferior menor al parámetro que yo quiero estimar menor al límite superior es 1 menos alfa. Acá Li y Ls son las variables aleatorias, ¿sí? Son las que contienen, ¿sí? Son fórmulas de variables aleatorias, son estadísticos. El mu sub k es un valor numérico fijo, que nunca voy a saber en realidad quién es, pero lo estimo con estos mecanismos. Bueno, acá justamente está esto de que yo les había comentado antes, ¿sí? O sea, pensé que tenía que buscarlo en la fórmula anterior, pero fíjense que el mu sub k es el valor que toma el predicho cuando la x es xk, y lo tenemos acá, ¿sí? Que esto, a ver este botoncito donde me lleva, ¿sí? Bueno, esto me lleva a algo posterior, ¿sí? O sea, bueno, eso lo veremos luego. Bien, eso con respecto al intervalo de confianza y atención con esta definición, por eso les digo que la recuerden, ténganla en mente, porque luego vamos a volver, por eso puse este botón, ahora me acuerdo, luego vamos a volver a ella, ¿sí? Hay
Otra cosa que es el intervalo de predicción para IK, ¿m? Que es la respuesta cuando X es XK. ¿Qué se propone el intervalo de predicción? Predecir el valor I sub k con nivel 1 menos alfa de esta forma. Yo calculo la probabilidad de límite inferior menor a I sub k menor a límite superior y eso me tiene que dar 1 menos alfa. L y LS son estadísticos. Son los mismos estadísticos que para el intervalo de confianza. Y obtenemos ese intervalo que aparece allí. Eso es lo que se llama el intervalo de predicción. Muchas veces la gente se pregunta cuál es la diferencia entre un intervalo de predicción y un intervalo de confianza, o sea, dónde radica la necesidad de que existan dos categorías de intervalos diferentes y por qué son diferentes, qué los hace diferentes, que muchas veces la gente se pierde. ¿Mm? Bueno, la diferencia está en esto. El intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa verifica lo que vimos hace un rato, ¿sí? Por eso le puse el botoncito este. Yo tengo la probabilidad de intervalo menor a número, ¿sí? O sea, la probabilidad de que, mejor dicho, estadístico, variable aleatoria, menor a número, menor a otra variable aleatoria, igual a 1 menos alfa. Ahora, en el caso del intervalo de predicción, tengo variable aleatoria menor a variable aleatoria menor a variable aleatoria. Miren que este no tiene sombrerito. Y las I sub k eran, ¿se acuerdan? Normales, muy sigma, independientes, qué sé yo. Bueno, yo lo que tengo acá es una relación entre tres variables aleatorias, mientras que en el caso del intervalo de confianza tengo la relación de dos variables aleatorias, límite inferior y límite superior, con un número fijo. Esto no es aleatorio. Ahí está la diferencia entre intervalo de predicción e intervalo de confianza. ¿Se entendió? ¿Se entiende por qué está eh, la diferencia entre confianza y predicción? En cierta forma, yo cuando tengo la recta de mínimos cuadrados, la recta regresora, me gustaría, por ejemplo, predecir el rango de valores de una respuesta para un valor XK específico. ¿Mm? Pero no para el rango de valores que pueda tomar la media de la variable aleatoria I sub k, sino el rango de valores que puede tomar I sub k, que I sub k es una variable aleatoria. ¿Me explico? Como acá todo es aleatorio, yo tengo la incertidumbre que le agrega digamos, bueno, la aleatoriedad de el límite inferior y el límite superior del intervalo por ser variables aleatorias. Y este uno que, fíjense, o sea, la fórmula es la misma, solo que acá aparece un uno. ¿Ven que es lo mismo y que acá el uno no está? Bueno, este uno se agrega porque responde a la aleatoriedad o la incertidumbre propia del I sub k. Y la incertidumbre propia del I sub k, ¿cómo la mido? Y con el sigma cuadrado, sí se supone que todas estas por homocedasticidad tenían el mismo sigma. ¿Y quién es el estimador de sigma acá? Los cuadrados medios residuales. Por eso aparece ese uno, ¿sí? No sé si la demostración la habrán visto en la teórica, pero más o menos esa es la idea, ¿sí?
Entonces acá más o menos explico que hay una que es la incertidumbre propia heredada del intervalo de confianza, que es la misma del intervalo de confianza, que explica esta parte, la de los últimos dos términos. Y a los errores inherentes de las variables beta 0 y beta 1 que están metidas dentro del I sub k. Y eso explica la parte del 1. ¿Sí? Así que bueno, ahí está la cuestión de la diferencia entre intervalo de confianza e intervalo de predicción. Y acá tenemos un grafiquito, sí, no lo hice, lo encontré por ahí, me pareció que estaba lindo, sobre intervalo de predicción para un I particular dado X. Entonces lo que vamos a ver es que el Infostat nos calcula la recta regresora, que es la negra que pasa por acá por el medio, ¿sí? La recta de regresión. Tenemos las bandas de confianza que, como son más angostitas, son siempre interiores y están más cerca de la recta. Las bandas de confianza acá son, están pintadas de azul. ¿Mm? Y las bandas de predicción están acá pintadas de rojo, son las más externas. Fíjense que esto como que se encorseta, se angosta mucho en el X raya. Bueno, por lo que les dije antes, tanto las bandas de predicción como las bandas de confianza se tornan más chicas, de menor longitud, cerca del punto centroide que es X raya, Y raya, que bueno, acá no está representado, pero sería este punto. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que para un XP, yo lo llamé XK, pero bueno, acá lo llaman XP, para un X particular obtengo esta banda de predicción, bastante más ancha que la banda de confianza, que es la que tiene la llave azul. ¿Sí? ¿Sí? Eso representa el intervalo de confianza para la media de I dado un X particular. Y en rojo, más ancho, el intervalo de predicción para I individual dado un X particular. Y observen otro detalle, el intervalo de confianza hace referencia a la media, que es un número. El intervalo de predicción hace referencia a una variable aleatoria, la respuesta ahí, no a la media, sino a la variable aleatoria cuya media es la que llamamos mu, que depende linealmente de la x. ¿Sí? O sea, ahí nuevamente tenemos el detalle que diferencia un intervalo del otro. Esto como para zanjar las dudas que muchas veces la gente tiene sobre qué es intervalo de predicción, qué es confianza, por qué uno más ancho que el otro, para qué se calculan ambos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un ejemplito. ¿Sí? Un ejercicio, ya lo pongo todo. ¿Mm? Tenemos ese ejercicio. Se estudió el efecto de distintas dosis XY de una droga sobre la concentración de aldosterona plasmática en ratas de ambos sexos. Las dosis se fijaron antes de realizar la experiencia y se obtuvieron los siguientes resultados. 12, 14, 16, 20 son las dosis y las concentraciones son estas que aparecen acá. El ejercicio, bueno, típico ejercicio de regresión lineal, donde me dan una tabla con todos los datos, ajustar una recta de regresión mediante el método de cuadrados mínimos, el modelo, y por lo general suelen poner eso como modelo, el modelo más general con los errores, ¿sí? Eso suele aparecer a menudo, incluso en la práctica lo he visto. Esto a veces lo saben simbolizar con una E mayúscula, es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta más ponerle el epsilon y a la E mayúscula se la dejo para la esperanza.
cuestión raye de notación matemática. Ajustar la recta de regresión, es decir, buscar quiénes son los parámetros beta 0 y beta 1. Enuncie los supuestos correspondientes, bueno, la típica normalidad de las respuestas, independencia, homocedasticidad, ¿sí? Y validez del modelo lineal. Hallar un intervalo de confianza del 95% para el parámetro beta 1, ¿sí? Para el parámetro beta 1, que es el de la pendiente. Determinar si la regresión es significativa con un nivel del 5%. ¿Mm? Lo mismo, determinar si la regresión es significativa, pero usando el nivel justo de significación. Atención con eso, tengo que usar el p-valor. Predecir la concentración para una dosis de 17. Acá hay un detalle. Observen bien, una dosis de 17. ¿Hubiera tenido sentido que el ejercicio me pidiera predecir la concentración de aldosterona para una dosis de 10? ¿Hubiera tenido sentido? Para una dosis de 10. ¿Qué les parece? Muy bien ese comentario Candela. Claro, el rango que tengo de valores es entre 12 y 20. Acá, suponiendo que el modelo lineal es válido, bueno, que acá lo va a ser, ¿sí? Pero yo puedo asegurar que es válido entre 12 y 20. Para valores más chicos que 12, yo no sé si sigue valiendo el modelo lineal. Como tampoco lo sé para valores más altos que 20. Qué sé yo, por ahí una dosis más alta de 20 termina matando a la rata, no sé. Y ya ahí no tiene ningún sentido hablar de validez del modelo lineal, porque ni siquiera el animal sobrevivió. Entonces, yo solo puedo utilizar la recta de regresión que yo encuentre eh, para los valores de dosis entre 12 y 20. Si acá me pidieran para 10, tendría que decir que no lo puedo calcular, ¿sí? O sea, no tengo información para afirmar que con una dosis de 10 el modelo lineal sirve para predecir el valor de la respuesta, de la concentración de aldosterona para una dosis tan baja, ¿sí? Entonces, bueno, 17 como está entre 12 y 20 sirve. Calcule los intervalos de confianza y de predicción del 95% para la esperanza de I cuando XK es 17, ¿sí? O sea que termino utilizando el punto anterior. Bueno, lo que hago primero antes de ponerme con las cuentas propiamente dicho es calcularme todas las fórmulas que necesito para, incluso calculé algunas de más, ¿sí? Las fórmulas que necesito para el desarrollo del ejercicio. Fíjense que estas de acá, o sea, son las básicas que incluso me devuelve la calculadora Casio. O sea, si tienen calculadoras Casio o similares, muchas de esas calculadoras tienen el modo reg, modo de regresión lineal, y por diversas funciones de esas calculadoras pueden acceder a todo esto que tienen acá. Muchas de estas cosas son, bueno, las mismas que en ANOVA. El n, la suma de las i's al cuadrado, la suma de las i's, son las mismas que en el ANOVA. Luego se agregan las que conciernen a la
variable dosis, que son las que tienen X, que son estas que tienen acá, que esas ya son exclusivas de la regresión lineal. Pero todas estas que fueron las primeras calculadas, vamos a resaltarlas, todas estas que fueron las primeras que calculé, las puedo encontrar perfectamente en la calculadora. Tengo que cargar los datos y pedírselas a la calculadora dependiendo del modelo que yo tenga. Con esas saco las varianzas muestrales para la X, para la Y y la covarianza. ¿Sí? Saco estas tres. La última, la covarianza, indica que si hay correlación es positiva. ¿Por qué? Porque el numerito este me quedó positivo. Y luego, bueno, esto, o sea, con los mismos datos saco el I raya punto punto, que bueno, era como les comenté antes, el mismo que el de ANOVA. El estimador de la pendiente, el estimador de la ordenada al origen, que quedó negativo. Los cuadrados medios residuales, que los necesito para varias cosas. ¿Sí? Acá escribo los numeritos dentro de la formulita y el resultado. ¿Sí? Es lo que estuve haciendo. Y luego el R cuadrado y el factor de correlación, que el ejercicio no me lo pedía, pero ya que estaba los calculé. Observen que el factor de correlación, el término de correlación, es 0,98. O sea, ahora van a ver cuando lo haga con el Infostat, hay una relación casi lineal muy acentuada. ¿Sí? O sea que el 98% de las respuestas, ¿sí? De la variación de las respuestas, se explica por la variación lineal de las respuestas. No, más del 98% indica esto. ¿Sí? Que es lo que repito ahí, ¿sí? Es muy cercano a 1, o sea que puedo intuir una relación lineal entre la dosis X y la concentración Y. ¿Mm? Vale aclarar algo. Yo puedo calcular este valor de correlación, del factor de correlación. Acá, bueno, justo me da muy alto, entonces la relación lineal está bien suponerla. Pero si no diera tan alto, eso no quiere decir que no haya relación. Por ahí no hay relación lineal, pero puede haber relación de otro tipo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hay que analizarlo en cada caso. Entonces, empezamos. El modelo que mejor ajusta, ¿m? Es este, ¿sí? Con el beta 1 que calculé antes y el beta 0, ¿sí? Obtenemos esta recta de cuadrados mínimos y ya está, no hay mucho más que decir. Hay mucha gente que dice, pero en el enunciado me ponían el más epsilon, qué sé yo, sí, nada. O sea, eso es una notación teórica de cómo funciona digamos, el modelo de regresión lineal, pero nada, es una fórmula teórica, pero lo que me está pidiendo es la recta que mejor ajusta a los cuadrados mínimos y es esta. Busca quién es el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, que vale decir, también me los da la calculadora. ¿Sí? La calculadora también me da estos valores. El intervalo de confianza del 95% para la pendiente, para beta 1, según nuestros datos, es esto que está acá. Acá utilicé, o sea, bueno, hice un mix entre fórmula y datos calculados de nuestro ejercicio. Acá ya puse todos los datos y me termina quedando que el intervalo de confianza es ese. ¿Sí? Bueno, eh, el ítem 3 lo que nos pide es ver si la regresión es significativa. ¿Mm?
Acuérdense que para chequear si la regresión es significativa, ¿qué hacíamos? Test de hipótesis, ANOVA o intervalo de confianza. Y me lo pide con un nivel de significación del 5%. Así que uso directamente el intervalo que acabamos de calcular, el intervalo de confianza que calculé en este ítem, ¿sí? No incluye al cero, por lo tanto puedo deducir que la regresión es significativa. Y no lo incluye por mucho. Estaría tentado a pensar de que la regresión es significativa incluso con un nivel de significación muy pero muy bajo, que es lo que vamos a calcular en el ítem 4, ejercicio 4. El ejercicio 4, acuérdense, ¿sí? No sé si era lo que estaba acá. Ah, no, no, nada que ver esto, más adelante, no. Acuérdense que en el ejercicio 4 me pedía determinar si la regresión es significativa usando el nivel justo de significación. ¿Mm? Así que lo que voy a hacer en el ítem 4 es, por ejemplo, yo lo hice como test de student. Lo puedo hacer con una ANOVA. ¿Mm? Uso test de student y tengo que beta sombrero dividido la raíz de los cuadrados medios residuales que me habían dado 17,13 dividido el SXX, la varianza muestral en X, que es 46,86, ponele, eso me termina dando 11 y pico. Entonces, como me pide el nivel justo de significación, el p-valor termina siendo muy pero muy pequeño. ¿Mm? Lo hice en este caso con la aplicación. ¿Sí? Fíjense que me da muy chiquitito, o sea que la regresión es muy significativa. ¿Sí? Es altamente significativa. Como es de dos colas, calculé la probabilidad de las dos colas que deja una T de student con 5 grados de libertad, 7 menos 2, acuérdense que tengo 7 datos, más allá del valor de nuestro estadístico de prueba. ¿Sí? Así que bueno, eso con respecto al p-valor. Para el 5, yo quiero saber, bueno, cuál es el valor predicho para una dosis de 17. Simplemente evalúo en la recta que obtuve en el primer ítem y eso me da que aproximadamente el valor predicho para una dosis de 17 es 66,80 y pico. ¿Mm? Una concentración de 66,823. Y luego los intervalos. Uso la fórmula directamente. O sea, fíjense que todo ese cuenterío que hice al principio, hace 2 diapos atrás, todas esas cuentas que me mandé, todas estas que están acá, me sirven luego para, bueno, lo que necesito. Agarro la fórmula, pongo algo de esto que calculé acá, lo meto en la fórmula y me va a servir para algo. ¿Sí? Entonces, para el intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza para la media, cuando X es 17, acá se ve en chiquitito, ¿sí? Para la media de Y cuando X es 17, esta notación que aparece acá es como la de la práctica 1, ¿se acuerda? Y dado que X es 17, ¿m? Eh, X e Y son variables aleatorias dependientes, porque desde el vamos estoy suponiendo que existe una relación lineal entre ellas. ¿Mm? Convengamos que a la X no la trato como una variable aleatoria porque le fijo valores, ¿sí? La dosis no es al azar. Las dosis las impongo yo en mi experimento, en mi muestra.
Pero el I dado X, esta notación que aparece acá, que por ahí llama la atención, responde a eso, ¿sí? El valor de la media de I cuando X vale 17. El intervalo de confianza al 95% es 61,6, 72, 72, ¿sí? Redondeado. Ese es el intervalo de confianza del 95. Y el de predicción tendría que quedar más ancho. El de predicción, haciendo las cuentitas, acá aparece el 1 famoso, ¿sí? El 1 que ensancha las cosas, me da en este caso un intervalo de predicción de 55 casi, 78,7. ¿Sí? Intervalo más ancho que incluye al de confianza. ¿Mm? Y eso, bueno, concluye la parte de las cuentas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se perdieron en algún lado? Bien, bueno, mientras aprovecho, saludo y aviso que lo tenemos a Leo de vuelta esta semana, ¿sí? Que volvió después de unas nanas que tuvo, así que lo tenemos por acá, así que le mando un saludo. Bien, bueno, lo que hice acá es, bueno, uso de software, que en todo caso, bueno, me puedo escapar un poco de las diapos, y hacerlo directamente, ya que estoy compartiendo la pantalla. Realizar el diagrama de dispersión, que lo podemos hacer tranquilamente con el Infostat. Replicar, bueno, los ejercicios planteados en la diapo anterior, comparar los resultados, que ahora lo vamos a ver. Calcular el coeficiente de determinación, qué porcentaje de la variabilidad es explicada por el modelo lineal, más o menos a mano encontramos que era muy alto, ¿sí? Más del 95%. Y luego, bueno, algo cuyas cuentas no he hecho a mano, pero el cuarto ítem es exclusivo para hacer en Infostat. ¿Se puede afirmar que el valor de la ordenada al origen beta cero es significativamente distinto de -75? Utilizar el nivel de significación del 5%. A ver eso, ¿con qué se come? Bueno, a ver. La idea acá es agarrar el Infostat. Ven que tengo los datos, ¿sí? Las dosis, de 12, 14, 16 y 20, que son las dosis que teníamos en nuestro problema, y la concentración de aldosterona. Acá tengo inhabilitada la celda correspondiente. Fíjense que cuando cliquean dos veces inhabilitan la fila y habilitan si vuelven a repetir la operación. Entonces ahí la tengo habilitado, ahí no, ¿sí? O sea, cuando haga, las estadísticas necesarias para esto, va a ignorar la fila que está acá pintada de rosa, ¿sí? Porque el 8, el octavo dato, en realidad son 7 datos, el octavo, aparece como omitido, ignorado, cuando está entre paréntesis, ¿sí? Porque este es el del 17, ese donde nos pedían calcular el predicho, ¿sí? Bueno, uno acá puede ver el diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, en el eje Y va la respuesta, en el eje X va la dosis. Aceptamos y sin mucho trámite
nos da la dispersión de los datos, ¿sí? Esta es la nube de puntos. No es una nube muy densa, son solamente 7 puntitos. Quizás en la versión resumida se ve mejor. Son únicamente 7 puntitos, ¿sí? Tampoco es para emocionarse. O sea, en 7 puntos, eh, o sea, hay que armarlo a propósito para que, o sea, no les quede muy lineal. En este caso, bueno, queda lineal, ¿sí? O sea, queda ahí como intuye uno una relación lineal entre la dosis y la respuesta. Bien. También lo que se puede hacer, por ejemplo, es verificar alguno de los supuestos, por ejemplo, la prueba de normalidad, ¿m? La prueba de normalidad que es en la variable dependiente y la partición va a venir dada por la dosis. Entonces, acá, bueno, ahí tenemos que está bien que tenemos uno o dos datos para cada dosis, o sea que con dos datos casi cualquier cosa es normal. Entonces miren que el P que tenemos acá es todo bueno, o sea, casi, o sea, el más chico roza el 97%, así que las podemos tomar como normales, pero con tan poquitas observaciones, es muy difícil que no sea normal, ¿sí? Ya más me costaría encontrar algún ejemplo de dos observaciones que no sean normales. Sí, a eso me refiero. Sea que el supuesto de normalidad como que lo tenemos confirmado. ¿Sí? Para la homogeneidad de varianzas, uno lo que podría hacer en estos casos es lo mismo que se hacía en ANOVA. Considerar, por ejemplo, medidas resumen. Acá, bueno, ya el Infostat tiene buena memoria, así que lo tiene ya seleccionado. Pedir, por ejemplo, las varianzas. Bueno, mínimo y máximo mucho no me interesa. Las sumas de cuadrado me pueden llegar a servir para chequear si las cuentas que hice a mano me dan igual, pero bueno, eh, le pido todo esto. Y con las varianzas, uno lo que podría hacer, bueno, o sea, acá hay un caso patológico porque al tener un dato solo no varía, ¿sí? Entonces, para la homocedasticidad, eventualmente yo lo que tendría que hacer es comparar la varianza más alta con la más baja no nula, ¿m? Y hacer un test Fmax como hacíamos con el ANOVA, ¿sí? En este caso. Pero bueno, es un ejemplito muy, muy sencillo y muy básico. La idea es que para cada dosis uno tenga más de una respuesta, ¿sí? Bien, bueno, entonces hagamos la regresión lineal, ¿sí? A ver con qué nos encontramos. Ya vamos a los bifes. Acá como pasaba en ANOVA, tengo que sacar a la dosis de la partición porque es la variable regresora, ¿sí? Entonces, a ver con qué nos encontramos. Bueno, aparecen varios detalles, las tablas de análisis de la varianza, esas las necesito. Fíjense que eh, lo que hace por defecto el Infostat es directamente el ANOVA de la regresión. ¿Sí? Los coeficientes de regresión estadísticos asociados sí los necesito, o sea, por eso están tildados desde el vamos. Luego acá, mínimos cuadrados, bueno, es la opción por excelencia para este caso, bueno, es la única opción que hay. Bueno, y acá si uno quiere los residuos, si quiero los intervalos de confianza y de predicción, ¿sí? Entonces se los puedo pedir.
¿sí? Los intervalos de confianza y de predicción. Un detalle antes que nada, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es activar la celda 8, ¿m? Aunque acá, bueno, no me aparezcan datos, para ver el intervalo de predicción y de confianza que se obtenga cuando analicemos la dosis de 17. Esto, bueno, ya lo había acomodado antes. Diagnóstico, bueno, intervalos de confianza y de predicción, que me los va a poner acá sobre esta misma tabla. Y graficar, bueno, acá hay algunas cosas que en la teórica les habrán mencionado que son de cierta relevancia, yo las voy a omitir. Yo preferiría ir a la banda de predicción y a las bandas de confianza. ¿Sí? Bueno, esto acá es más bien para casos más complejos. Al resto de cosas no le damos mucha relevancia. Creo que con esto vamos a andar bien. Eh, Acepto y ahí me aparecieron, a ver, no me hizo los gráficos de las bandas, raro. A ver, se lo pido de nuevo. Bueno, a ver, al menos acá aparecieron algunas cosas. Sí, ahora vamos con eso. Quizás no le gustó que este casillero aparezca vacío. En todo caso, bueno, ahora lo repito nuevamente ignorando la fila 8. Observemos esto. El linfostat los valores del intervalo de confianza, ¿sí? Del 95%, que son los que aparecen por defecto, para todos los valores que están acá, en particular para el de la fila 8, ¿sí? La fila 8, que es esta. ¿Mm? En este caso, déjame sacar esto que se vea un poco mejor. ¿Mm? El intervalo de confianza del 95% era 61,6, 72 y pico para x igual a 17, 61,6, 72 y pico. Le podría agregar ceros, ¿sí? Con esto se le agregan ceros. ¿Mm? Y el de predicción, ¿cuánto nos había dado? El de predicción está más abajo, 54,97, 78,7. 54, bueno, casi 97, 78,669, muy parecido al que habíamos obtenido nosotros. ¿Sí? Bueno, por ahí, a ver ahora pidiéndole nuevamente, quizás no le gustó ese dato con el casillero vacío. Bueno, ahora me aparecen las nuevas filas que no les doy bola, ¿sí? Porque son los límites inferior y superior de los intervalos, ¿sí? Dejemos todo así como está. Diagnóstico, bueno, a ver si me hace ahora, bueno, eso las voy a dejar, a ver. Bandas de confianza y de predicción. Ujujú, y ahora aparecieron. Sí, se ve que no le gustaba el casillero vacío. Ahí aparecieron. ¿Mm? No es muy estético, sí, me gustaría que tuviera algunos colores, pero bueno, se supone que la del medio es la recta de regresión lineal, que creo que hay un gráfico que o sea, bueno, esos son los famosos predichos contra los residuos estudentizados que aparecen por defecto. La idea es que no se escapen mucho de esta bandita. ¿Mm? Bueno, están los mismos datos. La recta de regresión lineal es o sea, la del centro. Las dos del costado son las bandas de confianza y las bandas de predicción son las más externas. ¿Sí? Son estas de acá. Fíjense que hay un efecto, a ver si lo achico,
hay un efecto, bueno, se nota más en las de confianza, un efecto de encorsetado cerca ahí del valor de la media, ¿m? Del valor de la media, que, bueno, acá no la tengo calculada, pero bueno, o sea, es como la que habíamos obtenido antes en las cuentas. Bien, bueno, acá está toda la información que nos devolvió el Infostat de la regresión. Fíjense que me hizo un cuadro de análisis de la varianza. ¿M? Y me aparece, bueno, los coeficientes de regresión y estadísticos asociados, donde la ordenada al origen son los datos correspondientes a lo que define acá como const, ¿sí? De constante. ¿M? Llama constante a la ordenada al origen. Y dosis es el dato de la pendiente. ¿M? O sea, toda la fila que tiene información sobre la pendiente la llama como la variable regresora. ¿Sí? Esa es la metodología del Infostat. Bueno, ahí le puedo agregar algunos decimales más, qué sé yo. Bien. Fíjense que acá el R cuadrado me vuelve a dar este 0,96, que es si uno chequea en las cuentas que habíamos hecho antes, donde estaban, a ver, las cuentas que había hecho, que eran cuentas de más, sí, el ejercicio no me las exigía, tenemos ahí el R cuadrado de 0,96, ¿sí? Es este de acá. ¿Mm? Eh, Luego lo que nos aparece es el intervalo de confianza para el beta 1, ¿sí? Para la pendiente. El intervalo de confianza es 5,36, 8,47, 5,46, 8,47, que el intervalo de confianza creo que lo teníamos por acá. Sí, a ver. Está 5,36, 8,47. ¿Sí? El mismo, decimal más, decimal menos, el mismo que habíamos obtenido haciendo las cuentas. Hay una pregunta que nos hace para la parte computacional, acá, que dice, a ver, ¿se puede afirmar que el valor de la ordenada al origen beta 0 es significativamente distinto de -75? Sí, estas son las medidas, sí, las unidades. Utilizar un nivel de significación del 5%. Acá, bueno, yo había puesto los datos, ¿sí? O sea, la nube de puntos. Fíjense que para contestar eso, yo lo que hago es mirar nuevamente el intervalo de confianza que me calculó el Infostat para el beta 0, que es la ordenada al origen. ¿Mm? Con estos datos que están acá, uno observa, con el mismo criterio que habíamos utilizado antes, que -75 no está en este intervalo de confianza. Entonces puedo decir que la ordenada al origen beta 0 es significativamente diferente de -75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el -75 no está en el intervalo de confianza del 95%. O sea que lo que habíamos visto antes para testear significatividad sirve en realidad para testear casi, bueno, cualquier cosa que nos propongamos, qué sé yo, con el mismo concepto uno podría decir que la pendiente de la recta de regresión lineal es significativamente distinta de 10. ¿Por qué? Porque el 10 no está en el intervalo de confianza del 95%. ¿Mm?
Y bueno, y acá tenemos el cuadro de análisis de la varianza que devuelve el infostat en el caso de hacer una regresión lineal. ¿Sí? Si elevan este número al cuadrado, 11,44, ¿cuánto les da este número al cuadrado? 11,44 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Este numerito. Muy bien. Ese número, Josefina Candela, que lo calcularon, Clara también lo calculó. Bueno, Clara, sí, 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 o sea, ya usó la teoría, bien ahí. Ese número es este que está acá. Decimal más, decimal menos. Bueno, habría que agregarle o quitarle decimales para que dé más exacto. Pero por lo que les comenté hace un rato, la f esta es la t esta al cuadrado. La de la fila de la dosis, la que corresponde a la pendiente. No esta otra que es la de la ordenada al origen y que no le vamos a dar mucha bola. La que más nos interesa es la de la pendiente a la hora de analizar si la regresión es significativa. ¿Sí? Entonces, bueno, bien ahí por haberse avivado de eso. Y luego, bueno, aparecen, acuérdense que acá no tengo los cuadrados medios dentro, sino que tengo los cuadrados medios de la regresión. ¿Mm? Los cuadrados medios de la regresión que me habían dado 17,13 son los que aparecen acá. 17,13. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta para analizar una tabla de ANOVA correspondiente a una regresión lineal, ¿sí? Entender dónde están los distintos elementos. Y bueno, la recta de mínimos cuadrados, o sea, me había quedado algo así. ¿Mm? Bueno, acá simplemente les muestro que para el valor 17, donde me piden interpolar, obtengo lo mismo que me había dado hace un rato, que les mostré. ¿Mm? Y algunos libros, bueno, que son más o menos los que siempre uso, me faltaría agregar alguno más que quedó ahí libre, que son los que siempre uso para armar las clases. Eso era lo que quería mostrarles hoy. La idea, quizás para la próxima,